Buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Rivera, soy estudiante de la Corporación Universitaria Americana. El día de hoy quiero hablarles de un trabajo que estamos haciendo para finalizar el cuarto semestre de la materia criminología, ¿cierto? Entonces el tema es libre, entonces escogí, les voy a hablar de tres temas en específicos y los voy a ir enlazando cada uno. Les voy a hablar del seguro previsional, de las pensiones y de un tema que quise investigar enlazándolo a la criminología, que es el tema de viudas negras. Más adelante les explico qué es ese enredo ahí. Entonces, el seguro previsional. El seguro previsional es el que contratan los fondos de pensiones o AFP, Administradora de Fondos de Pensiones, con algunas aseguradoras que hay en Colombia autorizadas para este seguro previsional, como lo son Mafre, Seguros Bolívar, Suramericana de Seguros, entre otras, ¿cierto? ¿Qué pasa con este seguro? Cubre algunas prestaciones y vamos a ir hablando de cada una que se van enlazando las unas a las otras. Ahí la importancia de uno estar cotizando como independiente o como empleado dependiente al sistema de seguridad social, más específicamente en este caso a las pensiones. Entonces, supongamos que una persona se incapacita por X o Y motivo, ¿cierto? Por alguna enfermedad común. La persona, al ajustar 180 días incapacitado, el fondo de pensión, a través de ese seguro previsional que tiene contratado con las aseguradoras, pasaría a pagarle las incapacidades, ¿cierto? Estas incapacidades se deben pagar hasta el día 540, ¿cierto? En el día 540 ocurre algo. La EPS, que es la que emite un concepto de rehabilitación, que es de dos maneras: los conceptos favorables, que quiere decir que la persona tiene una recuperación pronta, o está también el concepto desfavorable, que es que la persona no tiene una recuperación pronta, entonces hay que hacer un proceso ya de calificación para una pensión de invalidez, ¿cierto? Entonces, ya saben. Bueno, lo otro es que la persona puede llevar ni siquiera los 180 días incapacitado y la EPS emite el concepto desfavorable, desde ahí empieza la calificación. Entonces, ahí está lo primero, que es el tema de el pago de incapacidades. Después, ahí es donde va enlazado el tema de la pensión de invalidez. Si la EPS emite un concepto desfavorable porque tuvo un accidente o una enfermedad grave, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Hay que empezar el proceso de calificación. El proceso de calificación se hace a través también de la aseguradora, también se puede con las juntas regionales o posteriormente la Junta Nacional de Invalidez, ¿cierto? Para tener derecho a la pensión de invalidez hay que tener unos requisitos, como lo son que la pérdida de capacidad laboral sea del 50% o más, ¿cierto? O sea, más del 50%. También que la persona haya cotizado como mínimo un año en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la enfermedad, ¿cierto? Este año en términos pensionales son 50 semanas. Ahí tendría derecho a la pensión de invalidez. Hay unos casos, unas excepciones especiales que son para las personas que son menores de 20 años. Ahí la ley les exige solo 26 semanas cotizadas. O sea, ya no el año, que son 50 semanas, sino 26 nada más, ¿cierto? Ahí vamos a enlazar el otro, que es la pensión de sobrevivencia. Ya si una persona falleció por enfermedad común o por algún accidente, lo que haya pasado, ya los beneficiarios, que podría ser la compañera permanente o la esposa, ¿cierto? O si tiene hijos, los hijos, o si no tiene ni esposa ni hijos, serían los papás, que dependan económicamente del fallecido, ¿cierto? Pasarían a reclamar esta prestación. También cumple los mismos requisitos que la pensión de invalidez.
debe haber cotizado como mínimo 50 semanas en los últimos 3 años, es decir, un año en los últimos 3 años anteriores a la muerte, continuos o discontinuos, ¿cierto? Ahí está el beneficio de dejar a la protegida a la familia, ¿cierto? También hay un beneficio que se va enlazado ahí con la persona que fallece. Está la pensión de sobrevivencia y también está el tema del auxilio funerario. ¿Cuál es el auxilio funerario? Si la persona fallece, aquí si no tienen que ser familia, no tiene pues que tener ningún vínculo, puede ser incluso por decir, un ejemplo, un vecino. El vecino lo tenía afiliado a la póliza exequial, tenía contratada la póliza exequial con alguna funeraria, ¿cierto? Y la persona fallece. Entonces la persona que lo tenía afiliado va al fondo de pensión y va a reclamar entre 5 y 10 salarios mínimos. ¿Cuál es la variación? Dependiendo de lo que cueste el tema funerario y el salario que tenga la persona, los últimos salarios. Dependiendo de eso, la ayuda o el auxilio funerario sería entre 5 y 10 salarios mínimos. Entonces mira que todo se va enlazando en la importancia del tema de cotizar al sistema pensional en Colombia, ¿cierto? Ahí le hablé de esas prestaciones del tema del seguro previsional, que en realidad pues muchos desconocemos y el estar uno afiliado como dependiente o independiente estaría cubierto contra todas estas contingencias que les acabo de nombrar, ¿cierto? Súper importante cotizar al sistema de seguridad social. Eso por un lado. Lo otro, bueno, y quería pues contarles que pues uno no sabe, pero cuando uno está cotizando, de la partecita que usted le paga al fondo de pensión, una pequeña partecita del fondo de pensión lo destina para ese seguro previsional. Entonces, por eso es que tenemos derecho a esa prestación, a esas prestaciones. Bueno, y para finalizar les quería hablar del tema de si acá en Colombia han habido bandas o temas de viuda negra. ¿Cuáles son las viudas negras? Las que matan a sus esposos para cobrar o los seguros o las rentas vitalicias o las pensiones de sobrevivencia, ¿cierto? Haciendo la investigación me encontré el caso de una viuda negra pues que ocurrió acá en Colombia. Resulta que esta era una organización, ¿cierto? De unos hombres y unas mujeres que estudiaban pues a la persona, los enamoraban, compartían con ellos y posteriormente cometían el asesinato. Entonces ahí pues está el tema pues del perfil criminal, el de todo el plan para poder asesinar a la persona, el plan pues para que obtengan los seguros de vida o si está cotizando para que puedan reclamar la pensión o la renta vitalicia. Entonces me encontré el caso de una señora que se llama Esneida Ruiz. Ella fue detenida en Ebéjico, Antioquia. Ella es oriunda de Dabeiba. Para la fecha de la captura tenía 45 años y comenzó lo delictivo empezando con un señor llamado Juan Pablo Aristizábal de 33 años. El asesinato ocurrió en la vereda La Tablaza del municipio de Río Negro en el año 2001, ¿cierto? Ahí la señora reclamó una renta vitalicia. Una renta vitalicia es una modalidad de pensión que también es contratada con una aseguradora, ¿cierto? El segundo caso fue en el 2006, entonces ahí mira que hay 3 años de diferencia. Un señor José Joanny Valencia, de 42 años. Los hechos fueron sucedidos en Medellín, en el sector de Aranjuez. La mujer reclamó un seguro por 52 millones de pesos. Hay otro caso que fue en el 2010, entonces mira que fue como en el lapso de 9 años, 2001, 2006 y el último fue en el 2010. El el asesinado fue el señor Miguel Ángel Bolaños, de 35 años. Sucedió en el barrio de Aranjuez también, como ya lo decía, en el 2010. En este caso, la señora reclamó un monto de 80 millones de pesos.
Con la captura de esta señora, las autoridades se dieron cuenta de que en realidad esta era una estructura, pues una banda ya organizada que constaba de, miremos acá cuántas mujeres, 5 mujeres y 4 hombres. Y la banda era conocida como la Viuda Negra. ¿Por qué? Porque se dedicaban al tema de que las mujeres conquistaban a los señores y posteriormente los asesinaban. Y para eso, esta parte del asesinato lo cometían ya los hombres. ¿Cierto? Bueno, esta es mi investigación, espero les haya gustado. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.